amigos, este es mi diario de cuarentena aquí en Francia y hemos sobrevivido al día número 37. El día de hoy les tengo dos buenas noticias con respecto a las cifras, ya que por el 14º día consecutivo se ha registrado un saldo negativo de pacientes en el área de reanimación. Por otro lado, también se ha registrado una baja significativa en el número de personas hospitalizadas. Desde el principio de la contingencia se han hospitalizado más de 85,000 personas, de las cuales un poco más de 40,000 ya han sido dadas de alta. Sin embargo, al día de hoy todavía hay 29,741 personas en el hospital, de las cuales 5,218 están en un estado grave. Esto significa que la cuarentena está funcionando y que estamos dándole batalla a esta epidemia aquí en Francia. Por otro lado, también se informó que al día de hoy más de 10 millones de personas están beneficiando del dispositivo extraordinario del seguro de desempleo. Recordemos que el gobierno francés puso este seguro de desempleo en marcha para evitar que las empresas quiebren y también que pues la gente se quede sin trabajo y sin ingreso. Por otro lado, el seguro social, lo que se llama aquí l'assurance maladie en Francia, ha registrado 3,1 millones de incapacidades a raíz de esta contingencia, lo que lleva a un déficit de más de 41 billones de euros. Esto ha sido el récord para esta institución. Por otro lado, también les quiero contarles una entrevista que se dio, se le hizo más bien, a una persona que perdió hace poco a su papá, a un familiar muy querido, que esta persona estaba hospitalizada antes de que toda la contingencia empezara, ya que tenía 2 años luchando contra esta enfermedad y bueno, el único tratamiento que se le había propuesto era el de hacerle un trasplante de pulmón. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto para que puedan darse cuenta de la importancia de no saturar los hospitales, ya que todavía hay otras enfermedades y otros tipos de pacientes que únicamente los pacientes del COVID-19. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esta persona estaba hospitalizada cuando la contingencia empezó y por medidas de seguridad el hospital lo envió a su casa por un confinamiento total para evitar que se contagiara del COVID-19, ya que esto podría ser letal para él. Esto fue a principios de abril y esta persona a principios de abril, empezó a agravarse y lo tuvieron que hospitalizar. Desde el inicio de la contingencia hasta el momento en el que lo hospitalizaron, le habían hecho un poco más de 6 pruebas de COVID-19 en las cuales todas habían sido negativas. En el momento en el que lo hospitalizan, obviamente lo tienen que ingresar al área de reanimación, de cuidados intensivos y ponerlo en asistencia respiratoria, ya que su enfermedad estaba directamente relacionada a los pulmones. Se le encuentra un pulmón 3 o 4 días después y lamentablemente en el momento en el que lo estaban preparando para esta intervención se dan cuenta que estaba contagiado del COVID-19 y lamentablemente no pudieron realizar la operación y lo único que quedó fue esperar a que su corazón pues dejara de latir. Esto lo único que nos deja pensar y la única hipótesis que podemos tener es que se contagió durante ese periodo en el hospital y lamentablemente, a pesar de todas las medidas de seguridad y de limpieza que tienen en el hospital, estaba en el corazón, en el ojo del huracán, en el área de reanimación. Entonces fue inevitable que esta persona atrapara el virus. Es muy importante que tengamos esto en cuenta porque la única manera que podemos ayudar a nuestro cuerpo médico, a los hospitales, a que no se saturen, es quedándonos en casa. Es respetando las medidas del confinamiento, la sana distancia, lavándonos las manos. De verdad es algo muy importante, ya que no nada más hay enfermos de coronavirus, sino también las demás enfermedades
ahí están. Y hay gente que necesita ir al hospital a tener sus tratamientos, que pueden ser en muchos casos tratamientos de vida o muerte, y que lamentablemente puedan contraer en ese momento el COVID-19. Entonces, seamos conscientes y cuidemos a los demás y cuidémonos, obviamente, a nosotros mismos, quedándonos en casa. También quiero terminar este video complementando un poco la información que les di ayer de lavarnos las manos, de por qué el agua y el jabón es tan eficaz contra este virus cuando lo tenemos en las manos o en alguna otra parte, ya sea los pies, los zapatos, etcétera, etcétera. Ya les expliqué el mecanismo molecular del por qué es tan eficaz el jabón y el agua. Sin embargo, el día de hoy alguien me dijo que sería importante que explicara el por qué no es eficaz el hacer gárgaras de Listerine o hacer gárgaras de pinol o de cloro diluido, aunque esté diluido. Antes de darles la explicación, de verdad, no lo hagan. El Listerine, sirve para las encías, no tiene nada que ver, no es peligroso, tampoco, no es peligroso siempre y cuando no lo ingieran. Pero el pinol y el cloro son altamente corrosivos, o sea, se pueden quemar. Entonces, no lo hagan y tengan esos productos fuera del alcance de los niños y no tengan pensamientos de me voy a lavar la garganta y voy a matar al virus, porque no funciona. Les voy a explicar qué es lo que sucede en el momento en el que el virus entra a nuestro cuerpo. Cuando lo tenemos en las manos, se puede eliminar y eficazmente con el agua y con el jabón. El problema está en el momento en el que entra en contacto con alguna de nuestras mucosas, por eso son la boca, la nariz y los ojos. En ese momento, el virus necesita encontrar una célula y lo que hace es con esta famosa proteína Spike, que es lo que les enseñé ayer, los piquitos, la corona, ¿no? Que el jabón llega y abre y entonces puede deshacer. Esa proteína Spike llega y ataca directamente a la célula. Y la célula lo que le va a hacer es, la va a atrapar, va a fusionar con ella y lo que va a hacer es inyectarle su material genético. ¿Para qué? Para que la célula le va a servir como de incubadora, porque el virus no es capaz de reproducirse por sí mismo. Necesita una célula en la cual se va a inyectar todo su material genético y entonces va a poder reproducir y van a salir más virusitos y entonces se puede reproducir. El detalle está en que el agua y el jabón, el cloro, el pinole o todo ese tipo de productos que podrían ser eficaces al exterior, no lo son al interior, porque ninguna de esas sustancias puede interferir en estos mecanismos. Ya que entra al cuerpo, lo que necesita es un antiviral, es un medicamento eficaz para evitar ese proceso, para evitar que el virus se adhiera a las células de nuestro cuerpo y evitar que se reproduzca, porque obviamente tiene un ciclo en el cual el virus pues se va a inactivar, pero si se está reproduciendo, pues ese ciclo es interminable. Entonces el objetivo de los antivirales es esto, evitar que el virus se reproduzca por medio de nuestras células. Entonces, si lo pensamos bien, ninguna de estas sustancias es eficaz para poder matar, no se dice matar porque mi hermana, que es bióloga, me dio toda una cátedra de que todavía no se sabe si los virus son vivos o están muertos, entonces no vamos a entrar en esos debates de biólogos. Sin embargo, es importante que sepamos que ya que está dentro de nosotros, estos productos no pueden hacer nada para eliminarlo, solamente antivirales. Entonces, evitemos hacer cosas con miedo. Y este tipo de decisiones de hacer gárgaras con cloro o con pinole no son decisiones pensadas y son más bien decisiones que vienen a raíz del miedo. Y debemos siempre de informarnos antes de hacer este tipo de cosas. Tengamos mucho cuidado y cuidémonos. Espero que les haya gustado y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao, chao.